No, no cuentes. Te lo repetiremos a ti también. A ver, piénsalo otra vez. Venga, 1, 2, va. ¿Quiere venir alguno para aquí? Aquí estamos las chicas cantando. Yo me he dicho chicas. Ven para aquí, anda. ¿Qué pasa con la otra guitarra? Tatuada con asperezas de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él, Matilde Landa, republicana. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas, Matilde Landa, republicana. Pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas, Y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, continúa esperando a que regrese, Matilde Landa, republicana. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas, Matilde Landa, republicana. No pudieron colgar de tu pecho señales amargas, Matilde Landa, republicana. Nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada, Matilde Landa, republicana. Y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal. Que hay algún pequeño cambio con respecto a otros años, por ejemplo, que nos hemos puesto a la sombra. También se nota que hay menos gente, precisamente yo creo que por eso, que estamos todos asustados a la sombra y sin atrevernos a salir a 5 metros, ¿no?, de esa sombra. Bueno, como sabéis, todos los meses hay algún acto programado pues dentro de lo que es torrero, de este torrero libertario, y hoy es uno de los, digamos, actos más específicamente, ¿no?, libertarios, como es el de hoy. Hay alguna novedad que sí que os queremos, que os comentaremos, que os iremos diciendo sobre el tema del laurel, que bueno, que quizás hay algún rayo de esperanza para poder avanzar, ¿no?, en que se proteja y se consiga crear un ambiente ciudadano alrededor de él que esté protegido. Y también deciros que las siguientes cuestiones que vamos a tener por delante pues van a ser pues la andada, para que se anime, y a ver si me animo este año, que cada día estoy más viejo, cada año estoy más viejo y lo noto más y me cuesta más animarme a hacer esas cosas, pero bueno, tengo algún amigo por aquí que seguro que me da un empujoncillo. Y luego pues volver a recuperar también las rutas de torrero, que estábamos haciéndolas casi por demanda, ¿no?
pero yo creo que debemos marcarlas otra vez con una regularidad, pero cuando no haga estos calores, claro, lógicamente, no vamos a tener alguna responsabilidad civil indeseada. Bueno, el acto de hoy es muy sencillo, pero a la vez es una cosa que a mí me parece muy importante destacar, ¿no? Y es que estamos celebrando la utopía, nada menos, en un monumento tan sencillo, ¿no?, como es este, que estamos de una manera muy modesta celebrando todo lo que fue un salto, ¿no?, un salto de la humanidad. Un salto de la humanidad porque se pudo aplicar por primera vez las teorías anarquistas que huían de cualquier tipo de jerarquía en una sociedad, ¿no? Y eso me parece que es absolutamente importante. Por eso creo que es una historia que de verdad es muy destacable, porque fue un verdadero salto dentro de lo que fue los movimientos revolucionarios a nivel mundial, diría yo. Ese corto verano de la anarquía, ¿no?, que tuvimos aquí. El Torero Libertario, además, creo yo que yo siempre lo concentro aquí. Cuando hablo del Torero Libertario, hay tantos sitios para hablar del Torero Libertario que me parece que concentrarlos aquí, justo delante de esta especie de menú, ¿no?, que tenemos aquí, me parece fundamental, además en un barrio como este, ¿no?, que hace fiestas al sol y que nombra a druidas. Y eso me parece que todo es muy utópico y muy importante. Por eso digo que mucha de la humanidad no tiene ni idea de que estamos aquí hoy celebrando uno de los más importantes hitos de esa humanidad. Pero nosotros lo sabemos, aquí estamos. Entonces, bueno, pues tenemos un privilegio, ¿no? Como sabéis, bueno, como estamos en familia, ya sabéis que todos estos actos los organizamos colectivos de Torrero, la Venecia, La Paz, del Cantero y de la Asociación de Memoria Histórica. Ahora, después, al final os diré unas palabras más sobre el menir, pero no me voy a enrollar más porque tenemos varias personas que van a hablar después. Lógicamente, tenían que haber gente de CGT y tenemos aquí a Carlos Lastanau, que hablará en su nombre. También tenemos aquí, a mi derecha está Nacho, a mi derecha solo geográficamente, el secretario general de CNT, y no puede venir y además me solidarizo absolutamente con él, porque sé perfectamente lo que es un cólico nefrítico, Gustavo Alarés, que espero que esté ahora absolutamente drogado y feliz, que es lo único bueno que tiene el que te dé un cólico de esos, y es que te quedas... Yo te digo que me ha dado, y más de uno. Y entonces, bueno, me solidarizo completamente, y entonces Vita, que es su compañera, será la que lo leerá su intervención de hoy. Y sin más, pues bueno, creo que el coro libertario seguirá. A ellos no hay ni que darle las gracias, porque esto es un acto del coro libertario, como todo el mundo sabe, y por lo tanto pues les agradecemos que nos dejen estar aquí hablando un poquito mientras cantan ellos. Gracias. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo cuadrado, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralno, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralno, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A
Carlos. Me toca hablar un poco de Joaquín y del Consejo de Aragón. Había traído un libro porque pensaba que quizá era mejor que hablara él que yo, que nosotros. Entonces voy a hacer, bueno, las hago un poco de memoria, dos citas. Aquellas citas en las que él decía que la gente que lleva a Caspe se sentía sorprendida porque ante la apariencia del desorden, de la anarquía, que es lo que todo el mundo entendía, pues había un emblema, el emblema del Consejo de Aragón, y él citaba las partes que componían este emblema: los Pirineos, el Ebro, las cadenas rotas, el árbol del Bajo Aragón, el olivo del Bajo Aragón, ¿vale? Aquí lo tenemos, y el sol naciente de la nueva sociedad. Además, también hablaba de la bandera, pero no decía la bandera, no decía el contenido de la bandera. Hablaba que contenía los colores de la sociedad de entonces, pero no habló del contenido de aquellos colores. Sí que, un poco más adelante en el libro, habla que cuando la República puso una unidad de los guardias de asalto al servicio del Consejo de Aragón, tenía el emblema típico de la República, que le ponía Consejo de Aragón. Entonces él les decía que como primera unidad de lo que era un gobierno ya, un estado, vamos a poner entre comillas, anarquista, él les hacía entrega de un banderín que podían portar en el coche oficial, pero que en esos momentos no tenía banderín, no le había llegado el banderín fabricado, entonces no se lo podía hacer entrega. Entonces, cuando en 2012 una persona en un taller de Cataluña recogió un pequeño banderín en el que salía el escudo del Consejo de Aragón con los colores, creo que recuperamos un poco la historia, que es el banderín. Ahora mismo ya no sé cuál es el destino que llevas, porque la DGA no lo ha podido comprar o no lo ha querido comprar, y duda de la autenticidad. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que aquello tuvo símbolos. Fue un milagro. En esta sociedad en la que vivimos ahora, que todo es global, que trae las cosas de China y demás, imaginaos lo que suponía en un sitio en el que todo el mundo hacía el transporte de mercancía, lo hacía con carros. Imaginaos partir Aragón en dos, que las tres capitales de provincia se quedaran en el lado fascista, y que toda la comunicación entre la parte este se remitiese a caminos vecinales y carreteras de segundo orden. O sea, organizar la economía de todo ese sitio, organizar la seguridad de todo ese sitio y defenderse de las ansias colonialistas de la Generalitat de Cataluña, que pretendía especular con lo que producían los compañeros y compañeras en las colectividades. Fue un milagro. Corto, pero fue un milagro. Entonces quería recordar ese milagro, y nosotros que nos hagamos idea de qué ocurriría si tuviéramos que organizar una sociedad así ahora mismo y nos cortaran todas las vías de comunicación. Hicieron un milagro. Aplaudamos por el milagro. Muy bien. Llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad.
buenos días, compañeras y compañeros. No os asustéis, que está en letra grande el texto. A ver, más que ahondar en todo lo dicho y que otros compañeros y compañeras van a decir sobre la figura de Joaquín Ascaso y el Consejo de Defensa Regional de Aragón, pues queremos desde CNT informar de una novedad y queremos que conste de aquí en adelante, creamos que este era el lugar, el sitio oportuno y el día oportuno. Joaquín Ascaso, recordemos, fue un militante del sindicato de la construcción de la CNT de Zaragoza. Como sabemos, era primo de los hermanos Francisco y Domingo Ascaso, también militantes de la CNT y miembros del grupo Los Solidarios. Como muchos militantes destacados de su época, conoció el exilio durante la dictadura Primo de Rivera y tuvo que combinar su actividad sindical al frente del sindicato de la construcción con actividades clandestinas, con lo que entonces se daba por llamar gimnasia revolucionaria. Sobre todo esto, como digo, ya hay personas aquí y en estas jornadas que han hablado con más acierto y conocimiento que lo que os pueda decir yo. Vamos a lo que os quiero contar. Como todas y todas sabemos, Joaquín Ascaso entra en la historia en octubre del 36 a convertirse en el presidente del Consejo Regional de Defensa de Aragón, órgano de gobierno revolucionario promovido por la Regional de Aragón-Rioja-Navarra de la CNT para la administración del Aragón liberado por las milicias llegadas desde Cataluña. Los cambios en la correlación de fuerzas dentro del gobierno republicano tras los hechos de mayo del 37 supusieron la disolución de este órgano revolucionario en agosto de ese mismo año. Ascaso fue detenido y acusado de haber obtenido lucro personal de su gestión al frente del Consejo, acusación que le valió 38 días en la cárcel y por la que finalmente no sufrió condena alguna. A pesar de ello, desde ese momento se vio apartado de cualquier puesto de responsabilidad política y tras ser requerido como oficial en el frente de Huesca, huyó a Francia, considerando que su vida estaba amenazada por los agentes del estalinismo. Esta salida a Francia fue considerada por la CNT como una deserción y es el motivo por el que Joaquín Ascaso fue expulsado de la CNT por parte del Comité Nacional en septiembre de 1938. Ascaso pasó el resto de su vida en el exilio, vinculado al movimiento libertario, pero sin ser nunca readmitido en la CNT. Murió en Venezuela en 1977. Desde hace años, CNT, como veis, venimos participando en homenajes al Consejo de Aragón y a la figura de Joaquín Ascaso. Y esto nos lleva a tener un debate interno en los siguientes términos. Realizar homenajes a un militante que fue expulsado del sindicato es una evidente incoherencia. Y solamente nos cabían dos posibilidades. O dejamos de participar en los homenajes o readmitimos a Joaquín Ascaso a título póstumo. Por tanto, llevamos este tema a la Asamblea Anual del Sindicato, máximo órgano de decisión de la CNT. ¿Y a qué acuerdo llegamos? Asumimos que el Consejo Regional de Defensa de Aragón se ha convertido en un importante símbolo para la construcción de la memoria histórica, democrática y revolucionaria en Aragón. Independientemente de la lectura política de cada persona del Consejo y sus limitaciones, representa también para la CNT una obra desarrollada por la clase obrera aragonesa mayoritariamente anarcosindicalista en esa época y que reivindicamos como parte de nuestra historia. Los hechos probados son que tanto la CNT como las columnas confederales y anarquistas se habían comprometido formalmente con la militarización desde febrero del 37. Joaquín Ascaso fue expulsado de nuestra organización por desertar del Ejército Popular Republicano a finales del 38. Dado que la CNT decidió comprometerse con la militarización y cumplir la disciplina militar, la deserción era una traición a los acuerdos internos que la organización había alcanzado internamente con el objetivo de ganar la guerra al fascismo. Por tanto, en ese momento histórico, la CNT hizo lo que se había comprometido a hacer. Y como siempre hacemos, la CNT cumplió lo que acuerda. A Ascaso se le expulsó y se le expulsó cumpliendo los acuerdos de la CNT. No cuestionamos, pues, la legitimidad de esa decisión. Pero ¿por qué desertó a Ascaso? La figura de Ascaso está íntimamente ligada a la de Antonio Ortiz, comandante de la 25ª División, que tras la disolución del Consejo es destituido por el Estado Mayor republicano. Tras el colapso en el frente de Aragón, ambos fueron destinados a guarecer la línea del Segre, posición muy complicada. En este momento, cuando consideran que sus vidas corren peligro más allá de los riesgos propios de la guerra y que pueden ser presa de un asesinato político por parte de agentes del Servicio de Información Militar, la rama de inteligencia del Ejército Popular, que estaba controlada por el PC en ese momento, ambos, además, tenían probablemente el recuerdo de la muerte de Camilo Berneri,
anarquista italiano que había sido asesinado en Barcelona en circunstancias desconocidas durante los hechos de mayo del 37. Independientemente de si sus miedos estaban o no justificados, lo cierto es que la deserción de Joaquín Ascaso se produce en un momento muy determinado en el que la CNT tuvo que adaptarse a una posición secundaria en lo político, aunque todavía hegemónica en lo económico, y en el que existía una discriminación contra los elementos más, llamémosle, aventuristas de la organización por parte de las autoridades republicanas. Atendiendo a estos hechos, entendimos que era de justicia que CNT readmitiésemos a título póstumo a Joaquín Ascaso en el sindicato y que era justo anular la expulsión. La decisión que tomamos en la Asamblea no pretende pues ser una defensa del comportamiento de Ascaso, aunque sí tratar de explicarlo y comprenderlo. Joaquín Ascaso fue expulsado de la CNT, sí, y ahora hemos decidido readmitirle a título póstumo. Los conflictos internos que se desarrollaron en el sindicato entre el 37 y el final de la guerra no pesan ya sobre nuestras cabezas. Joaquín Ascaso ya no está expulsado de la CNT. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre que yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre que yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, y a la gente del pueblo, a la huelga general. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre que yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar hasta que el obrero logre su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre que yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre que yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Soy Gustavo, por aclarar. Efectivamente, yo también espero que esté drogado en casa. Es hace años que no digo esta frase, pero es así. Disculpad, de verdad, ha sido una cosa sobrevenida y entonces me ha mandado a mí. Así que os voy a leer sus palabras. Para bien y para mal, cualquier reclamación se la decís a él. Bueno, pues no voy a insistir en la vida comprometida y vertiginosa de Joaquín Ascaso Budría. Nacido en 1906 en el barrio de Torrero, se sabe que en los años 30 vivió en la actual calle Alicante. Joaquín Ascaso Budría, vecino de Torrero, albañil, sindicalista y destacado militante de la CNT, preso en 1923, exiliado en 1924 con la ilegalización de la CNT. Retornaría a Zaragoza en 1931 con el advenimiento de la Segunda República, implicándose en la organización del poderoso sindicato de la construcción de CNT en Zaragoza,
ahora recientemente admitido, conocida entonces como la perla del anarcosindicalismo, primo de los también cenetistas, como se ha nombrado aquí, Francisco y Domingo Ascaso. La vida de Ascaso, como la de tantos otros y otras, fue dramáticamente atravesada por el siglo XX. Por sus esperanzas, ese aliento de la revolución, de la certeza de la inminencia en un mundo nuevo, como un mesiánico milenio libertario, y también por sus desastres, el ascenso del fascismo, la muerte, la dictadura, el exilio y el olvido. En la coyuntura del verano de 1936, Joaquín Ascaso participó en la derrota de los sublevados en las calles de Barcelona. Seguramente lloraría la muerte de compañeros y compañeras, especialmente la de su primo Francisco Ascaso, que dejó su vida en el cuartel de Ataránzanas de la ciudad condal. Pero como expresa el conocido poema de Gil de Viedma, Apología y Petición, de 1962, de todas las historias de la historia, la más triste, sin duda, es la de España, porque termina mal. Y es que la derrota de 1939 fue el jalón que quebró el conjunto de la vida nacional, pero también cada una de las pequeñas grandes vidas de los españoles y españolas de a pie. Los sueños fueron devorados por las pesadillas, las esperanzas reducidas a cenizas. El corto verano de la anarquía que sacudió con especial intensidad Aragón dio paso a un largo invierno del franquismo. Un país que rehusaba sangre, cárceles, curas falangistas y militares golpistas. A un país regido por una dictadura que no solo procuró amarrar el presente, sino que pretendió también clausurar cualquier futuro que no discurriera por los valores del 18 de julio. Pero antes de que llegara la derrota y también el oprobio, siquiera brevemente, Ascaso pudo disfrutar de ese mundo nuevo que a orillas del Ebro, en la ribera de Cinca, en el Bajo Aragón, en las montañas del Pirineo o en la industriosa Barcelona, construían panaderos como su primo Francisco, campesinos, maestros, tipógrafos, obreros industriales, albañiles, sindicalistas, profesores, artistas, maestras, como el llorado Ramón Acín, hombres y mujeres que prestaron sus manos para una utopía que venía a transformar el mundo para siempre. Desde el Consejo de Aragón, esta tierra, al menos su mitad de esta tierra, como bien se ha dicho aquí, iba a ofrecer una de las experiencias libertarias y colectivistas más impactantes de la historia contemporánea. Y Joaquín Ascaso, al frente del Consejo Regional de Defensa de Aragón, fue uno de sus protagonistas. Como sabemos, en el verano de 1937, el Gobierno de la República decretó la disolución del Consejo de Aragón. Lister desarticuló las milicias y se impuso un retorno al orden. Ascaso sería perseguido y encarcelado. Tras su liberación, Ascaso, junto con su amigo y compañero libertario Antonio Ortiz, marchó a Francia en el verano de 1938, temiendo ser asesinado por sectores comunistas. Ascaso iniciaría un duro exilio en América que incluyó Uruguay, Chile, Paraguay y finalmente Venezuela. En Caracas descansan sus restos desde 1977, la fecha de su muerte. Deslumbrados por estas fulgurantes trayectorias vitales y por esos tiempos interesantes que vivieron, sería muy difícil quedarse aletargados en los remansos del pasado, revivir con nostalgia aquellos momentos históricos en los que cambiar todo parecía posible. Pero esta nostalgia evocadora sería, en cierto sentido, paralizante, bloqueadora del futuro. En estos tiempos de incertidumbre, más hoy aún, el auge de las políticas y políticos que fundamentan su ideario en la exclusión, la marginación y el autoritarismo. En esta época de retorno de la alimaña fascista de quienes la alimentan, pensar el pasado debería servir para no olvidar lo importante que es pensar en el futuro. Porque los miles de Ascasos que pensaron y construyeron, aunque fuera por poco tiempo, un mundo nuevo, lo hicieron mirando al futuro, por encima de negras tormentas y nubes oscuras. Esta, creo, debería ser una de las lecciones que nos ofrece Ascaso, la de que el futuro siempre está por construir. Muchas gracias. Venga, un
primavera de oloroso analo, verde mayo, crisol republicano, darle al alma energía y valor, alentar al rebelde cautivo, cuya vista está fija en la aurora, y al valiente que lucha y labora por un nuevo y feliz porvenir. Deciros que ya falta menos para el vermut y que, bueno, Joaquín hoy habría estado seguramente horrorizado ante la masacre de Gaza. Lucharía también por una Zaragoza que no se va a vender y también por los pinares de Torrero frente a los grandes estadios y la especulación. Como lo hizo por la utopía, sigamos su ejemplo con nuestras pequeñas luchas cotidianas. Y para el monolito, que lo tenemos hoy abandonado, decir que monolito que surges de la tierra y apuntas al cielo. Fuerza popular que representas tu propia liberación. A tu alrededor, como nuestro menir particular, que de eso sabemos mucho en Torrero, nos volveremos a reunir cada año, con la esperanza de que acabemos trayendo la utopía, por fin, hasta la eternidad. Salud, anarquía y viva la República Independiente de Torrero. Las tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen.